Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy ponemos la vista atrás y hacemos un balance de estos 3 años desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. ¿Qué ha pasado desde entonces? Antes de pasar al debate, Luisa Pulido, corresponsal de Londres de France 24, nos hace un repaso sobre lo que ha ocurrido durante este tiempo entre el Reino Unido y la Unión Europea. El Brexit, que sigue dividiendo a la población, ha significado casi que un terremoto para este país y que abrió la puerta para la inestabilidad política con 4 primeros ministros. Desde entonces ha habido escasez de alimentos frescos, se han incrementado los precios de estos, ha habido aumento de la burocracia y de nuevos trámites para importadores y exportadores. Algunos de esos factores han jalonado la inflación que azota al Reino Unido. Según el London School of Economics, el Brexit obligó en sus primeros 2 años a que cada hogar británico aumentara sus gastos en 210 libras esterlinas, unos $260. Además que el divorcio con la Unión Europea abrió heridas que se creían sanadas, como el deseo de Escocia por independizarse del Reino Unido, y actualmente Londres y Bruselas renegocian el protocolo de Irlanda del Norte que creó una frontera nueva, una frontera comercial en el mar de Irlanda. Se espera que estos cambios, este nuevo acuerdo esté listo antes de abril para la conmemoración de los 25 años del Acuerdo de Paz de 1998, del que Estados Unidos es garante, pero para ello Londres y Bruselas requieren más que buena voluntad. Y para analizar estos 3 años desde que se produjo el Brexit tenemos a los eurodiputados. Inma Rodríguez Piñero, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida, Inma. Hola, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Un placer. Y con Antonio López Istúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Empezamos primero viendo que ya vemos muy palpables las consecuencias del Brexit. Muchas cosas de las que se prometió en campaña no se han cumplido y da la sensación que el país no tiene un rumbo claro. El Brexit se ha llevado por delante a 4 primeros ministros en los últimos años. ¿Fue el Brexit un error de cálculo de Reino Unido, Inma? Bueno, yo creo que fue un error no solo de cálculo, fue un error desde la base, cómo se planteó, cómo se engañó a la ciudadanía, primero advirtiendo de los males que era estar en la Unión Europea, sobre todo una serie de datos y de informaciones absolutamente falsas, ¿no? Y por otra parte prometiendo lo que era imposible que se iba a conseguir por parte de la Unión Europea. Aquí advertimos, hicimos muchas resoluciones y tuvimos mucha ocasión de hablar con diferentes representantes de la sociedad civil y de los grupos políticos británicos advirtiendo todo lo que está pasando. Era previsible. Yo creo que ha sido el triunfo, desde luego, de la demagogia, del populismo y de la desinformación. Y aprovecharse una situación de descontento ofreciendo una alternativa que era absolutamente inviable, y el tiempo nos está dando la razón. Antonio. Un error de cálculo de las dos partes. La británica la conocemos sobradamente y los resultados los estamos viendo ahora, ¿no? Con la crisis económica, la huelga general que ha habido hace poco en el Reino Unido, en fin, lo estamos viendo cada día, ¿no? Por nuestra parte nos confiamos demasiado. Creíamos que estamos ante una negociación más de estas que estábamos habituados con el Reino Unido, de tira y afloja y tal y cual. Yo recuerdo personalmente algunas conversaciones con David Cameron en aquellos tiempos y él nos garantizó que el referéndum iba a salir, por supuesto que iba a ser positivo. Y bueno, nos lo creímos y pasó lo que pasó. Error de juicio. Los referéndums son así. Cuidado también, es un sí o un no. Y se prestan hoy en día mucho en este mundo donde están los populismos campantes. Yo creo que el Brexit fue cuando realmente todos caímos en la cuenta. Y la posibilidad de la desinformación y de los fake news que estuvieron a la orden del día, con potencias extranjeras interviniendo. Hemos aprendido por nuestra parte muchas lecciones de esos días. El gobierno conservador británico parece que no ha aprendido ninguna, pero el pueblo británico las está aprendiendo por la vía dura. En fin, vamos a ver si hay algún cambio en el futuro y puede haber un gobierno. No sé si habrá una vuelta a la Unión Europea, pero por lo menos una relación mucho más fluida, que es lo que toca.
Al hilo de lo que comentas, Antonio, menos de un tercio de los británicos piensa ahora que el Brexit fue una mala decisión, según una encuesta reciente. Y una de las cuestiones durante la campaña fue justamente la migración, y ahora el país sufre un déficit de mano de obra. ¿Fue el Brexit una consecuencia de la globalización y de la polarización que también vimos, por ejemplo, con la elección de Donald Trump? Lo acababa de comentar, indudablemente. Más que Trump, vuelvo a insistir, fue la desinformación generalizada. Los brexiteros se nutrieron y estuvieron apoyados por grupos de interés de muchos países que no querían que esta Unión Europea saliese adelante, que son los mismos de siempre. Es decir, no les gusta que estemos unidos porque somos un problema para ellos. Es decir, bueno, pues ya digo que afortunadamente, por lo menos nosotros en nuestro caso, ya hemos aprendido esas lecciones. Durante la guerra de Ucrania se está demostrando el sistema de lucha contra la desinformación a las que nos tenían habituados los rusos, pues está funcionando. Y yo creo que eso es importante. Inma, otra de las consecuencias del Brexit es lo que ocurre en Irlanda del Norte. Para evitar una frontera física que dividiera la isla de Irlanda, se hacen controles en el mar, pero según Londres esto no es efectivo y ahora se están renegociando algunas de las partidas de este protocolo de Irlanda del Norte. ¿Hay un peligro real de que vuelva la violencia? No, yo eso sí que no lo creo. Porque para que vuelva la violencia tiene que haber un interés en que vuelva la violencia y el objetivo de todos es que no vuelva la violencia, ¿no? Lo que pasa es que Reino Unido jugó muy mal sus cartas porque todo lo que está pasando, insisto, también el protocolo de Irlanda del Norte se advirtió que no era la solución. Lo que se le ofreció al Reino Unido era formar parte de la Unión Aduanera y no quiso, porque su objetivo era dejar las reglas de la Unión Europea y de acuerdo con sus prioridades, ganar su libertad, ¿no?, regulatoria. Pero claro, eso tiene unas consecuencias. La libertad regulatoria lo que da lugar es a que tienes reglas distintas, tienes barreras administrativas. Yo he estado en Irlanda del Norte hace muy poco y tuvimos reuniones con todos los representantes de toda la sociedad civil, de la clase empresarial, la clase trabajadora, todos los representantes de asociaciones de consumidores, etcétera, grupos políticos, por supuesto. Y están todos descontentos con las trabas administrativas que hay y piden una solución. Pero es que la solución no puede ser que el Reino Unido niegue la realidad que tienen y haya renegado de un acuerdo que acababan de firmar y habían aceptado y que han pretendido romper todas las reglas del juego de los acuerdos internacionales. Entonces, realmente el Reino Unido ha jugado muy mal. Las consecuencias, estoy de acuerdo con lo que decía Tono, las está pagando el pueblo ciudadano. La situación económica es catastrófica. Hemos conocido hoy que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que Reino Unido es la única economía de los grandes países industrializados que decrece y que no es capaz de recuperar todavía el Producto Interior Bruto que tenía antes de la pandemia. Inflación altísima, desempleo, desesperanza. Realmente no saben manejar su libertad porque están en una situación infinitamente peor, lo mires por donde lo mires, en el Reino Unido. Pero respondiendo de nuevo a la pregunta, yo no creo que se vaya a producir un resurgimiento de la violencia. La guerra en Ucrania ha cohesionado mucho más a la Unión Europea de lo que se esperaba en un principio. Justamente este mensaje de que es estar mejor unidos ante la adversidad es lo que permite que otros países igual vean que mejor no seguir el mismo camino de Reino Unido. Bueno, yo creo que desde el principio todos los países lo vieron clarísimo. Había algún entusiasta, incluso en nuestro país, que a raíz del Brexit decía que, bueno, que a lo mejor sería una buena idea y tal, ¿no? Estos que siempre están en contra de la Unión Europea. Y bueno, la realidad, pues la realidad, como se dice en inglés, reality bites, ¿eh? La realidad al final te come. La unidad de los europeos, hay que entender que en la historia Reino Unido utilizó mucho la división entre los europeos en su propio beneficio, a veces también a beneficio nuestro durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la división continental era estrategia de supervivencia del Reino Unido y lo fue durante 5 siglos. ¿Sabe cuál es la primera vez que falla esa estrategia? Durante el Brexit, durante las negociaciones posteriores también. Intentaron por tierra, mar y aire dividir a los países europeos y no lo lograron. Tuvimos la unidad detrás de Michel Barnier, nuestro negociador jefe, que fue una negociación impecable, transparente,
cuando la suya no lo fue en absoluto. Y, por cierto, desde el minuto -1, la preocupación por Irlanda del Norte, que compartíamos todos los grupos políticos y una fuerte unidad europea ideológica, territorial, en apoyo de nuestros amigos y compañeros irlandeses para la mejor solución. No podemos decir lo mismo del equipo británico, pero afortunadamente la cuestión está por ahora calmada y estoy seguro que la Unión Europea continuará siempre apoyando para evitar que haya ese momento de violencia. Un 40% de los británicos cree que se debería celebrar un nuevo referéndum. Aunque entramos un poco en el territorio de la especulación, ¿es posible que el Reino Unido vuelva a entrar en la Unión Europea, Inma? Yo no sé si a largo plazo eso es posible. A corto o medio plazo yo lo veo imposible. Además, los referéndums son blanco o negro. Y me parece que eso es una barbaridad. Decidir grandes decisiones, valga la redundancia, que afectan a un país, a una sociedad, a la ciudadanía, con un referéndum que nadie tiene la capacidad de hacer la pedagogía necesaria para dar a conocer las consecuencias de las decisiones que se tomen en un referéndum, me parece que no se debería repetir ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero bueno, según los analistas británicos, ellos creen que puede que en 10 años haya un ciclo nuevo y se pueda plantear ese debate. Hoy por hoy yo creo que no es posible. Lo que sí es posible y se debe de conseguir es que el Reino Unido establezca unas condiciones que permitan un diálogo y un perfeccionamiento de aquellas cosas que podemos mejorar a ambos lados en beneficio de unas relaciones que deben de ser fiables y que deben de garantizar una prosperidad. En la Unión Europea lo estamos haciendo bien, pero verdaderamente el Reino Unido tiene que hacer un análisis crítico, constructivo para mejorar. El Reino Unido salió de la Unión Europea, pero no de Europa. Y yo creo, sinceramente, que nos unen, tenemos lazos económicos, de seguridad, financieros, de todo tipo, que harán que con un gobierno tal vez más razonable en el próximo futuro podamos, yo creo que establecer las vías para que Reino Unido tenga una relación europea con nosotros. Sería el deseo de muchos de nosotros, estoy convencido, no sé, es decir, que el Reino Unido formase parte de nuevo de esta Unión Europea. Tardará mucho en pasar, pero bueno, yo creo que las circunstancias mejorarán el camino entre ambas partes. Perfecto, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Inma, Antonio. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.